Bienvenidos a Historia y Cultura de Mendoza. En esta oportunidad vamos a analizar las instituciones de gobierno de Mendoza desde 1854. Vamos a retomar con las características principales de este periodo, desde el 20 al 54. Como podrán observar, después de la batalla de Caseros de 1820, y como analizamos también, cae el directorio, cae el Congreso, las provincias recuperan su autonomía y aparece la figura de los líderes locales o caudillos. En este contexto hay un gran enfrentamiento entre unitarios y federales, dos concepciones políticas diferentes. Los unitarios consideran que es mejor organizar el país centralizando el poder desde Buenos Aires, mientras que los federales luchan por el respeto a las autonomías locales, entre otras tantas características. Aquí, a partir de 1820, se produce la desintegración de las antiguas gobernaciones e intendencias y aparecen las provincias tal cual las conocemos hoy en día, exceptuados los territorios que están al sur, que todavía no han sido apropiados por el blanco. Eso será más adelante. Bueno, aparecen las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Como vimos, ese periodo las provincias son autónomas y se organizan con una división republicana, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se organizan a nivel nacional mediante pactos y tratados. Bueno, y en Mendoza se va a destacar estos grandes conflictos entre unitarios y federales. Si bien hay un gran predominio federal entre 1826 y el 52, van a haber alternancias de gobiernos unitarios. En este primer periodo va a haber una gran influencia del caudillo riojano Facundo Quiroga y el gobernador mendocino Juan Corbalán. Félix Salgado es otra de las figuras muy importantes, sobre todo contra la defensa de la frontera sur. Va a ser muy fuerte su figura. Juan de Dios Correas, y se va a dar la batalla del Pilar, una batalla entre unitarios y federales de mendocinos, y posteriormente Juan Corbalán va a perder la vida en la tragedia del Chacay, quien los sorprende, pidió permiso para poder estar en las tolderías del sur, y estos son sorprendidos y asesinados, él y 30 federales más. Posteriormente va a haber un breve gobierno unitario de Videla del Castillo, y la provincia va a conformar la Liga del Interior, una liga unitaria. Se va a dar la batalla de Rodeo del Chacón. Posteriormente el gobierno de Pedro Molina, de Félix Salgado, y la muerte de Facundo Quiroga en 1835. En este periodo va a ser de gran influencia de la figura de Rosas en todas las provincias, pero también van a haber levantamientos unitarios, intervenciones unitarias. Se destaca la figura de Pedro Molina y también un avance unitario con el general Lavalle, una revolución liberal en la provincia. Félix Salgado va a ser muy preponderante su figura, va a desbaratar esta revolución. Y bueno, posteriormente van a ser muchos años de la gobernación de Rosas en Buenos Aires y su influencia en el resto de las provincias, hasta que en 1852 Urquiza lo derrota en la batalla de Caseros y convoca a todas las provincias a una reunión para que finalmente se concrete la Constitución. Comienza así el periodo constitucional desde 1854 hasta el presente. En este periodo, Mendoza es la primera en dictar la Constitución provincial en 1854. A continuación, analizaremos las siguientes etapas. El periodo que da de 1852 a 1861 es de predominio federal. En el contexto nacional se conforma la Confederación Argentina con Justo José de Urquiza como director de la misma después de la Constitución. Sabemos que Buenos Aires se separa de la Confederación al no aceptar la Constitución, no aceptar que la ciudad de Buenos Aires sea capital,
y mucho menos repartir los derechos de aduana. Entonces van a haber conflictos entre Buenos Aires y la Confederación, van a haber enfrentamientos, y este enfrentamiento se va a terminar con la batalla de Pavón en 1861, con la victoria de Buenos Aires y la unificación de los mismos, o sea, se unifica el país. Bueno, pero en este periodo en Mendoza se va a destacar Pedro Pascual Segura con la Constitución de 1854 y con las principales obras como la Escuela Normal, la Quinta Normal de Agricultura y Escuela Teórico-Práctica posteriormente, donde va a estar la figura de Manuel Puget, un gran referente de la vitinicultura mendocina. Y en lo referente a la salud se va a crear el protomedicato. Este periodo, que va desde 1861 a 1918, es el llamado gobiernos de familia o gobiernos liberales o el gobierno oligárquico. ¿Por qué? Porque se caracteriza porque son unas élites que permanecen en el poder. En las provincias van a ser un grupo de familias que van a permanecer en el poder. Estas familias tienen recursos suficientes para que sus hijos puedan ir a las universidades y puedan estar preparados para administrar la provincia. Entonces, se va a caracterizar por haber una lucha para mantenerse en el poder, van a establecer acuerdos entre familias, van a permanecer en el poder por medio del fraude electoral y van a ser los que van a construir la Mendoza moderna con los lineamientos de la Europa moderna, de Francia, Gran Bretaña. Va a haber una evolución de los partidos políticos. El Partido Unitario se va a derivar del Partido Liberal y la figura preponderante de este periodo, de este Partido Liberal, es Emilio Civit, que lo llaman el gran elector porque es él quien decide quién va a gobernar, el siguiente sucesor. Y el partido opositor al régimen va a ser la Unión Cívica Radical a nivel nacional, con Irigoyen como referente, y a nivel provincial va a ser el referente José Néstor Lencinas. Van a ocurrir diferentes conflictos, como el terremoto de 1861 y las decisiones de dónde reconstruir la nueva ciudad, y esta nueva ciudad reconstruida con los lineamientos de la Europa liberal, del progreso, del liberalismo. Y van a haber diferentes conflictos, rebeliones. Las últimas dos mencionadas van a ser del partido radical, que se rebelan en oposición a estas sistemáticas elecciones fraudulentas. El siguiente periodo, que va desde 1918 a 1930, es el llamado los gobiernos radicales, en Mendoza los gobiernos lencinistas. Sabemos que después de la ley Sáenz-Peña de 1912, que declara el voto secreto universal masculino y obligatorio, los radicales pueden acceder al poder en 1816. Se acaba con el fraude, y para poder controlar que en las provincias se respeten los sufragios, el presidente establece las intervenciones federales, es que envía ejércitos para proteger las elecciones o a intervenir, quitar al gobernador elegido de manera fraudulenta y colocar al gobernador elegido mediante el sufragio. Para el caso de Mendoza, entre otras provincias, Irigoyen va a establecer intervenciones federales también contra Lencinas, porque Lencinas se desprende de la figura de Irigoyen al ser una figura preponderante dentro del partido, un caudillo con una autoridad muy fuerte, y él, al no estar de acuerdo, muchos radicales se desprenden, conformando otra vertiente del radicalismo, el radicalismo antipersonalista. Es por eso que también sufrió intervenciones durante su gobierno. Bueno, entre las obras de gobierno de José Néstor Lencinas y de su hijo va a ser muy particular. Aquí aparecen políticas sociales que después se van a ver con el peronismo, pero podríamos decir que son precursores de las mismas. Por ejemplo, establecer una jornada de 8 horas, la ley del salario mínimo, la creación de caja de jubilaciones y pensiones, y se da un caso muy particular.
El hijo de, Carlos Washington de Encinas, había sido asesinado en 1929 en medio de un discurso. Se echó la culpa de este asesinato a Irigoyen o a los seguidores de Irigoyen. Otros dicen que fue por una cuestión de amoríos, pero fue un suceso fatal para este partido y para Lencinas. Al no tener sucesores, el lencinismo se terminó en 1929. La siguiente etapa parte del golpe de Estado que se estableció Hipólito Yrigoyen en 1930 y el periodo que comprende la famosa década infame a nivel nacional, que es la vuelta a la oligarquía, la vuelta al fraude electoral a nivel nacional y a nivel provincial también. Se destacan los gobernadores del Partido Demócrata, que tiene ciertos aspectos positivos porque generaron grandes obras de infraestructura importantes, como caminos, puentes, diques, y en cuanto a la vitivinicultura, vivienda, la salud, educación, por ejemplo, comienza a construirse el Hospital Central. Lo que tuvieron positivo es que hubo una continuidad de los proyectos políticos de los gobiernos anteriores, que si bien se volvió al fraude, hubieron obras importantes. En el siguiente periodo, que va desde 1946 a 1955, es el periodo que comprende a los gobiernos peronistas. Sabemos que a nivel nacional llega la figura de Juan Domingo Perón y a nivel provincial también gobernadores con las mismas vinculaciones políticas. Bueno, hay mucho de qué hablar. Voy a destacar los logros en áreas de infraestructura básica, en obras hidráulicas, la red vial, la urbanización, estatización, por ejemplo, en la estatización de bodegas y viñedos Giol. También sabemos que a nivel nacional los ferrocarriles se estatizan y demás. También sabemos que uno de los principios de este gobierno es la justicia social, y estos principios se van a volcar en la Constitución peronista de 1949, donde entre otras cosas se va a incorporar el voto femenino, que las mujeres ya pueden votar y ser elegidas y elegibles, y la importante labor en los derechos de los trabajadores, jornada limitada, indemnizaciones por despido, pensiones, jubilaciones, etc. Perón posteriormente va a ser derrocado en 1955. Es allí cuando comienza la siguiente etapa. En esta etapa, que va desde 1955 a 1991, que por la bibliografía es llamada de eclecticismo gubernamental, se caracteriza porque hay una sucesión de golpes de estados y democracias débiles y frágiles que son constantemente intervenidas. Tenemos las siguientes etapas que pueden observar. Desde 1955 al 58, una dictadura militar que se autodenominó Revolución Libertadora. Pues tenemos desde 1958 al 66 gobernadores de transición política. Después tenemos una posterior dictadura militar, también autodenominada Revolución Argentina, de 1966 a 1976. Y posteriormente, desde 1973 a 1975, el segundo periodo peronista, que termina con otro golpe de Estado, el más sangriento y nefasto de la Argentina, a partir de 1976 hasta 1983. Y la última etapa, que va desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, esto lo coloqué hasta el 2001, que es la crisis económica tan importante en Mendoza, en Argentina, es la que no vamos a analizar, pero sí vamos a analizar las características económicas de este periodo, que es el neoliberalismo, que comienza a implementarse desde 1976 con la dictadura militar argentina, y su gran expositor o exponencial
en la práctica fue Menem. Y bueno, tuvieron numerosas causas y consecuencias que van a eclosionar en la crisis de 2001. Bueno, eso lo vamos a analizar en las siguientes clases. Espero que lo hayan disfrutado. Estoy para sus consultas. Y bueno, les presento a continuación la bibliografía por la cual he podido establecer esta exposición.